días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana el Señor nos haya permitido traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios que en su paciencia, en su bondad nos permita, hermano, levantarnos y darle las gracias a Dios y darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Qué rico es poder levantarnos y tener en nuestro corazón el deseo realmente de cambiar, deseo realmente, hermano, de hacer lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. Qué rico es decirle, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias porque eres bueno y para siempre. Dile, Señor, es tu misericordia. Y eso es bueno, hermano, que en nuestra vida siempre haya en nuestro corazón siempre la disponibilidad, siempre, hermano, de poder agradar a nuestro Señor, de poder siempre tener en nuestro corazón el deseo profundo de hacer lo que a Dios le agrada. Eso es bueno, tener siempre en nuestra vida el deseo realmente de buscar a Dios, hermano. Mientras podamos en este tiempo, realmente podamos agradar a nuestro Padre Celestial siempre. Siempre tengamos ese deseo, esa disponibilidad de entregar nuestra vida. Hoy puede ser nuestro último día. Hoy tenemos la oportunidad para reconciliarnos con Él. Hoy tenemos la oportunidad realmente de entregarnos a Él. Hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, aquí está mi vida, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi ser, te entrego todo, Señor. Tenemos la oportunidad realmente de correr a los pies de Cristo. Tenemos la oportunidad, queridos hermanos, de ponernos a cuentas. Tenemos la oportunidad de nuestra vida a los pies de Cristo. Tenemos la oportunidad de que hoy realmente sea un día maravilloso en su presencia. De que hoy entreguemos nuestra voluntad y que se haga la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Hoy tenemos la oportunidad más grande de venir a los pies del Señor. Hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de ser aceptados por el Señor. Antes que sea demasiado tarde, quiero hablarles algo que puso el Señor en mi corazón en esta mañana. Tenemos en nuestra vida hay cosas muy importantes. Hay que entender. El propósito de nuestra vida, el propósito del mensaje, querido hermano, es que nosotros volvamos a Dios. El propósito de este programa, hermano, no es crear un lugar donde usted tenga un pastor, no, sino una voz donde usted, hermano, podamos ayudarle en decirle, vuelve a casa. No tengamos la oportunidad de aconsejarte, de decirte, vuelve a casa. No tengamos la oportunidad de decirte, reconcíliate con el Padre. No tengamos esa oportunidad de decirte, hermano, cambia esa mentalidad, que Dios te ayude. Eso es lo importante en este programa, de que tú vayas y te reconcilies con tu pastor, te reconcilies con los hermanos, te reconcilies con los tuyos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de tener nuestro corazón en paz, en nuestra mente en paz, que nada nos atormente, de saber que estamos haciendo lo correcto. Y eso es el propósito que quiere nuestro Padre Celestial, que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Es tiempo primeramente, hermano, antes para poder ejercer la santidad, se necesita primeramente estar en paz en nuestro corazón. Pero estamos viviendo tiempos de mucha angustia. Estamos viviendo tiempos, querido hermano,
tiempos de mucha preocupación, tiempos de mucha necesidad en el mundo, una necesidad tan grande, hermano, de que los hijos de Dios, las hijas de Dios, mucha gente ha abandonado el camino del Señor, mucha gente se ha apartado del camino de Dios, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que su propósito de Él, hermano, es que nosotros volvamos a Él, nos reconciliemos con Él. Por eso nos enseña que estamos viviendo tiempos, querido, tiempos gloriosos. En medio de estas guerras hay victorias, porque el propósito de las guerras son las victorias. Muchas veces cree que el enemigo gana, pero siempre ganarán los hijos de Dios. Siempre ganarán los hijos de Dios. Siempre ganará el pueblo de Dios. Porque el hombre tiene una mentalidad que ganar es realmente vencer. No, muchas veces ganar es perder. Porque hay gente que piensa que gana, pero en realidad perdió todo. Pierden la dignidad, pierden el respeto, pierden la imagen, pierden la reputación, pierden muchas cosas en la vida personal. Pero en medio de estas pestes, en medio de estas guerras, en medio de esta economía, en medio de todas las cosas, hay que entender que en medio de todas estas cosas, ahí está nuestro Señor, obrando para aquellos que han de ser salvos. Acordémonos, queridos hermanos, que en medio de todo esto viene una gran cosecha, pero también hay cosecha hoy. Lo mejor, hermano, de las cosechas está siendo hoy. Lo mejor de lo mejor está siendo preparado desde hoy. Después van a venir las primicias. Las primicias son hoy, pero hermano, luego viene una cosecha tan grande en medio de la gran tribulación. Estamos viviendo tiempos de angustias, como la mujer, hermano, que tiene dolores de parto, a punto de dar a luz al hijo varón. O sea que, hermano, que los hijos varón son a la gente que resplandecerán, los hijos maduros. Estamos viviendo, vuelvo a repetirle, tiempos de angustia, como la mujer con dolores de parto o a punto de dar a luz. Tienen que manifestarse los hijos de luz, tienen que manifestarse los hijos maduros, tienen que manifestarse los hijos santos. Todavía el Padre no los ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía. Quiero que sepan, hermanos, que en este periodo de salvación, porque es un periodo, todo es periodo de salvación, solamente son para los hijos que van a alcanzar una madurez. No aquellos que se van allá a la gran tribulación, porque los gentiles, hermanos, están divididos en dos etapas. En la gran tribulación, hermano, y en este tiempo. Pero en este tiempo va a ser la iglesia madura, la iglesia consagrada, las que va a ser arrebatada. Pero Dios está llamando a la santidad. Dios está llamando, hermano, a la obediencia. Dios está llamando al temor. Dios está llamando a un verdadero encuentro con el Padre, a una verdadera relación con el Padre en este tiempo. En este tiempo Dios está llamando, hermano, a participar en el arrebatamiento, para estar con Él en las nubes, hermano, para luego bajar con Él. Pero en este tiempo Dios está llamando a los hijos que se reconcilien. Dios está llamando a que el hombre deje el pecado. Hoy está llamando Dios a que el hombre vuelva a tener una relación íntima con Él. Hermano, Dios está llamando a que el hombre se conecte con el Espíritu, viva la palabra. ¿Por qué razón, hermano, nuestro Padre Celestial? Porque estamos viviendo tiempos de angustias, estamos viviendo tiempos donde la mujer está a punto de dar a luz. Eso refleja la iglesia, que mientras la iglesia, hermano, de Cristo no dé a luz, eso representa que estará con dolores. Eso representa entonces que hay hijos de Dios, hay hijas de Dios, que mientras no den
la obediencia, el temor, la santidad, estarán sufriendo. Estarán sufriendo como dolores de parto, como lo que está pasando en Israel. Por eso mucha gente le pasa las cosas porque ha perdido el rumbo, ha perdido el camino, se ha desconectado del bendito Espíritu Santo. A mucha gente les pasa muchas cosas. Van de mal en peor. ¿Por qué? Porque se han desconectado de esa relación directa con el Padre. Por eso es importante entender que mucho creyente está, así como la tierra, está sufriendo dolores de parto a punto de dar a luz para que den frutos, para que maduren, para que realmente se consagren, para que realmente, hermano, entiendan por qué están pasando todas las cosas. Entonces, mientras el creyente no se encienda y se avive su vida, le van a pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque está sufriendo dolores de parto. Por eso entiendo que estamos en tiempos de preparación, estamos en tiempos de salvación, pero también estamos en tiempos de consagración, sobre todo de consagración. ¿Por qué es importante la consagración? ¿Por qué es importante dejar el pecado? ¿Por qué es importante dejar de pecar? ¿Por qué es importante realmente tener un compromiso serio con el Señor? Una responsabilidad seria con el Señor. Mire, Dios ama mucho a Israel. Es como la niña de sus ojos. Todo el día, todo el tiempo la observa. Hermano, como también los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, una iglesia amada por el Padre, porque ha sido comprada con la sangre de su Hijo. Pero en el libro de Isaías, quiero que entendamos esto, 13 versículo 1, hay profecías que realmente marcan y dicen por qué la iglesia de Cristo, por qué la tierra está padeciendo dolores de parto. Profecías sobre Babilonia revelada Isaías, hijo de Amós. Levanta bandera sobre el monte, un alto monte, alzar la voz de ellos, alzar la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de muchos pueblos, estruendo de ruidos de reino, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejos la tierra de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por lo tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, de angustia, de dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer de parto. Se asombrará cada uno al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí, el día de Jehová viene, terrible indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Y raer y quitar, hermano, de ella a sus pecadores. Por lo cual, vea que dice, no dice a los pecadores, dice a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se convertirá, dice, se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Fíjense que hay algo aquí precioso. Dios no odia a la humanidad. El castigo viene, hermano, queridos hermanos, sobre aquellos. ¿Se acuerda usted cuando descendió fuego del cielo en los tiempos de Elías? ¿Murió todo ese pueblo? No murió ese pueblo, murieron aquellos falsos profetas, los profetas de Acera, los profetas de murieron. ¿Por qué razón murieron? Porque ellos son los que estaban causando tanta maldad en el mundo. Ellos son los que habían llevado a la idolatría, habían nacido que se apartaran de Dios.
Por eso, hermano, quiero que entendamos que Dios está usando instrumentos para corregir a los hijos. Dice que como dolores de parto. Entonces, hermano, la misma escritura nos enseña que Dios defenderá a sus hijos, Dios guardará a sus hijos. Pero a veces tenemos malos conceptos de quiénes son realmente nuestros enemigos. La escritura dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero no está hablando del padre, no está hablando del esposo, no está hablando de la esposa. Realmente, hermano, la escritura nos dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa, los de su propio corazón. ¿Qué es lo que echa a perder el hombre? Su propia vida, sus propios pensamientos. Por eso dice que la escritura, hermano, que quienes realmente se están preparando enemigos, dice que Dios está detrás de todo eso. Dios es realmente, hermano, el que está detrás de todo esto. Quiero que nosotros entendamos. Dios ciertamente se ha levantado, pero Dios usará. Mira, todo mundo que se opone a Dios, hermano, Dios los ha levantado como instrumentos de ira, como instrumentos de enojo para corregir a su pueblo. Porque los enemigos del hombre no son las cosas externas. Le voy a decir una cosa, hermano. Los enemigos del hombre, o el enemigo del hombre, es Dios. Y cuando hablamos de enemigo, hermano, estamos hablando de alguien que está en contra. Es alguien que se opuso. ¿Por qué voy a explicar bien esto? ¿Por qué Dios se convirtió en enemigo de los propios hijos de Dios? Porque Dios tiene que corregir. Cuando hablamos de enemigo, hermano, es que, hermano, los desconoce su comportamiento, los desconoce su actitud. Dios ama a los hijos obedientes, pero desconoce a un hijo desobediente, a un hijo rebelde, a un hijo que ha entrado en una terquedad en su vida, lo desconoce. Por eso dice la escritura que hermano, que si Él no nos corrigiera, seríamos como bastardos. O sea, nosotros no podemos tener una actitud de bastardo, sino que tenemos que tener una actitud. Dice que los bastardos, hermanos, no son tratados como hijos, de hecho no son hijos. Pero nosotros somos hijos de Dios y el Padre tiene que corregir. Dice en el versículo de Hebreos 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién hijo a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, dice, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, cuando hablamos de que Dios se convirtió en enemigo de los hijos de Dios, de sus propios hijos, hermano, es porque es un padre que está corrigiendo, hermano, está disciplinando a sus hijos, pero tiene que usar un instrumento. Porque luego dice, y por partes tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para la que nos provecho, para que participemos de la santidad. Acá habla de dos cosas, habla de la obediencia, habla de la santidad. ¿Por qué el pueblo, hermano? ¿Por qué mucho pueblo? El problema es que mucho pueblo ha dejado de adorar a Dios. El problema de mucho pueblo es que ha dejado de obedecer a Dios. El problema de muchos pueblos es que se ha olvidado de la santidad. La obediencia a través de la palabra. La adoración al Padre. La santidad en una vida de rectitud, de abandonar el pecado. Por eso dice acá, queridos hermanos, de que cuando el hombre entra en una etapa que se olvida de Dios, se olvida de la ley, se olvida de la palabra y no quiere abandonar el pecado, entonces cuando él aparece la disciplina.
aparece la corrección. Por eso la Escritura dice en el libro de Salmos 3, versículo 1, dice que, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Monte santo. Eso representa, hermano, cuántos enemigos tiene el hombre. Dice, se han multiplicado mis adversarios. Son los que se levantan contra mí. Pero la Escritura dice que las áreas del alma, hermano, los reyes, dice en el libro de Josué, cuando hablamos de los 31 reyes, hermanos, eso representa que realmente los enemigos del hombre son sus propias áreas. Son sus propias áreas carnales, son sus propias áreas del alma. Los que realmente son los que se han levantado cada día, hermano, aparecen los deseos, aparecen las tentaciones, aparecen las desviaciones, aparecen la corrupción, aparecen muchas cosas desagradables en nuestra vida. Aparece la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la falta de misericordia, la falta de piedad. O sea, aparecen muchas cosas, el poder, el sexo ilícito, la fama, el amor al dinero, la gula, la mentira, la arrogancia, lo falso, la avaricia, la idolatría, el robo, los malos pensamientos. Y pudiéramos estar diciendo, son 31 reyes en los cuales el hermano venció Josué, porque Jericó representa el corazón del hombre. Se han multiplicado. El mundo espiritual va a usar las áreas de los hombres, el deseo de los hombres para poder infiltrarse, para poder hacerlo caer. Pero realmente los que se han levantado contra los que realmente sean los enemigos que se han multiplicado, es porque en veces creemos que ya pedimos perdón por nuestros pecados, pero no nos damos cuenta que tenemos mucho más, que tenemos muchos más. Porque el pecado que teníamos antes de venir a Cristo, hermano, no era la borrachera, no era la brujería, no era la ira, los celos, los pleitos. No, hermano, lo que realmente era el pecado que teníamos antes era que no teníamos a Dios, era que no conocíamos a Dios. Eso es lo que realmente es el pecado. Lo rechazábamos y lo rechazábamos. Y eso es pecado. Pero esos son nuestros enemigos, los reyes que gobiernan, que quieren dominar la vida del hombre, que quieren vencer la vida del hombre. Entonces, hermano, al ver la multiplicación, ¿por qué Dios, hermano, en el libro de Génesis, Dios destruye al hombre? Porque la Escritura dice en el libro de Génesis 6 que, hermano, que el hombre siempre iba continuo al mal. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era continuamente al mal. ¿En dónde estaba el mal? ¿En dónde estaba el pecado? En el corazón del hombre. Cada día. Por eso cuando David se da cuenta de que cada día aparecía un adversario, un enemigo a vencer, uno que tenía que luchar, hermano, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra y le dolió mucho su corazón. Entonces decidió el Señor, dice, quitar a esa humanidad, a esos hombres, hermano, que aumentaban el pecado, hermano, habían inventado muchas formas de violar el mandamiento de Dios. Por eso Dios determinó amar la humanidad. Dice que de tal manera Dios amó al mundo. Pero hay quienes que Dios levantó, hay quienes que Dios está preservando, hermano, instrumentos de ira, instrumento de su, hermano, de su enojo contra aquellos que han dejado el camino de Dios.
Entonces yo lo que veo, hermano, es que en realidad Dios levantó instrumentos, sacó instrumentos de su furor, hermanos, para venir contra Israel, venir contra los hijos de Dios. Todas aquellas naciones que usted ve ahorita atacando a Israel, simplemente, hermano, son instrumentos de ira, son instrumentos de Dios, hermano, para corregir a Israel, para corregir a los hijos de Dios. Entonces, hay muchas señales de su venida. Nuestro Señor está cerca, porque dice, hermano, dice que Él está cerca, castigará al mundo por su maldad y a los impíos de su iniquidad. Aquel día grande viene, terrible indignación. Quiero entender que cuando sepamos y entendamos que cada vez la persecución, las tribulaciones y todas estas cosas que están viniendo, querido hermano, es porque ya se acerca el día terrible. No es un día de paz, es un día de indignación, de ardor, de ira, para convertir a la tierra en soledad. No dice en prosperidad, sino para quitar a todo, dice, a raer de ella a sus pecadores, a quienes están pervirtiendo y están, hermano, causando que estos hombres hagan que la humanidad se rebele contra Dios. Ahora dice, castigaré al mundo, pero el día del Señor se acerca. ¿Cómo sentimos? Porque cada día, hermano, el hombre que se ha apartado de Dios, el hombre que se ha alejado de Dios, aunque vaya a la iglesia, hermano, y no tiene comunión con el Padre, cada día le va a empezar a pasar algo. No sale de una y entra otra. No sale de una y entra otra. No sale de una y entra otra. Porque el propósito de Dios no es destruirnos. El propósito de Dios es salvarnos. Por eso dice en el libro de Jeremías, por eso dice que tanto el mundo como mucho creyente, queridos hermanos, estará como la mujer de parto. O sea, antes que dé a luz, hermano, se verá sufrir mucho en su vida. Porque lo que Dios quiere es que los hijos de Dios, aquellos que han creído en Él, maduren, hermano. Dejen de pensar como niños. Mucha gente infantil, espiritualmente. No toma las cosas en serio. Mucha gente está jugando al evangelio. Mucha gente no tiene compromiso, no entiende el evangelio. Claro, también depende mucho de muchos aquellos hermanos ministros que no les enseñan realmente, sino que con tal de tenerlos ahí, los entretienen. Por eso Jeremías 50, versículo 24 dice, te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no quisiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra de Jehová, Dios de los ejércitos de la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, dice abrir sus almacenes, convertirla en montón de ruinas y destruirlas. Dice que no les queda, para que no les quedara nada. Matad a los novillos que vengan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. A la voz de ellos huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Querido hermano, cuando yo empiezo a entender esto, que los enemigos de Israel no son las naciones, los enemigos de Israel es Dios. Los enemigos del cristiano es Dios. ¿Por qué razón? Porque los demás son instrumentos de enojo, son instrumentos de ira. ¿Saben por qué? Hermano, porque mucha gente ha dejado el sacerdocio. Mucha gente ha dejado el sacerdocio. Mucha gente, hermano, por eso dice que no solamente, que aparte que somos pueblo, dice en Apocalipsis 1, dice que somos una nación de reyes y sacerdotes.
comprados y lavadas con la sangre de Cristo. Lo que podemos entender que el Señor nuestro Dios, hermano, está usando a las naciones para corregir a Israel, para corregir nuestra vida, porque también nosotros tiene que ser corregida nuestra vida. Aquellos que han dejado lo santo, por lo tanto, tanto Israel como los hijos de Dios han dejado el sacerdocio. Por eso, hermano, Dios no escucha. Por eso Dios no responde. Por eso Dios los ha dejado solos. ¿Por qué? Porque mientras no se levante el templo correcto, ¿por qué mi Señor no viene todavía? Porque no se ha levantado el templo. No se ha levantado el templo donde cuando venga, hermano, aún van a sentar ellos al anticristo, al falso Mesías, que se hará pasar por el Señor. Por eso es importante que entendamos que nosotros como iglesia de Cristo, sobre la iglesia de Cristo tendrá que venir primero, sobre la iglesia de Cristo, antes que venga Israel, hermano, venga el Señor a Israel, va a venir primeramente sobre la iglesia. El problema de la iglesia, hermano, es que no sabe qué es el templo de Dios. No sabe cuidar su cuerpo, no sabe cuidar su intimidad con Dios, no sabe cuidar su relación con el Señor. Y lo mismo está pasando con Israel. Dios está usando a las naciones para corregirlo, por cuanto es hijo, por cuanto han dejado el sacerdocio, han dejado de restaurar. Hermanos, se les ha olvidado de que son templos de Dios. ¿Y acaso Cristo cuando venga, dónde va a venir Cristo, hermano? Cristo viene como un sacerdote. Viene, hermano, a establecerse en su templo. Nada más preguntémonos, ¿será que a esta altura nosotros somos ya templos de Dios? ¿Un real sacerdocio? Nos faltan muchas cosas. Por eso la Escritura dice, hermano, en 2 de Crónicas 15, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieran con él. Y si lo buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Aquí están las tres cosas. Aquí están las tres cosas, hermano. Lo que decíamos ahorita, dice hermano, que por qué Dios, hermano, lo que decíamos en hebreo, por qué razón, dice aquí, querido hermano, de que, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban ¿por qué no obedeceremos mucho mejor? Si antes lo adorábamos, si antes lo venerábamos, si antes éramos unos adoradores, ¿por qué mucha gente ha dejado de adorar a Dios? ¿Por qué la gente ha dejado de deleitarse? ¿Por qué ya no es el motivo del gozo? ¿Por qué ya no es el motivo de su alabanza? ¿Por qué eso ya no es el motivo de su ser? Ya no tienen esa delicia, ya no tienen ese gozo, ya no tienen, hermano. Ahora, hermano, solo perdonen la expresión, pura basura tienen en su boca. Solo hablan de lo malo, están hablando de mal. Hermano, solo hablan de pecado, solo hablan, hermano, de inmoralidad, solo hablan de desobediencia. En sus conversaciones es meter un tema que no tiene nada que ver con Dios, siendo cristianos. Estamos hablando de los hijos de Dios. El ser cristiano no nos salva, porque el cristiano es falso. Ser hijo de Dios es lo correcto. Dice que si Dios no corrige a los hijos, es porque son bastardos. Dios está corrigiendo, hermano. Por eso es importante entender, hermano, que dice que Dios, hermano, está cerca hasta el día del Señor, vendrá como asolamiento, porque fueron instrumentos. Porque, hermano, porque dice, mucho has dado usted Israel sin el verdadero Dios, sin el verdadero sacerdote que enseñara la ley. Y aquí en hebreo dice, sin adoración, sin obediencia, sin santidad.
¿Por qué Dios está corrigiendo a los hombres? Porque dejaron la adoración, porque dejaron la obediencia, porque dejaron la santidad. Por eso dice también que a Israel estaba sin verdadero Dios, sin adoración, sin sacerdotes, sin hermanos, sin obediencia, sin ley, sin santidad. Pero dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová de Dios, de Israel, le buscaron y fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otro, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó de todas clases de calamidades. Es lo que dice en Mateo 24, en el 3 y el 4. Dice que se levantará nación contra nación, una ciudad contra otra ciudad. ¿Por qué, hermano? Porque la gente había dejado, dice que convirtió, no hubo paz. Mira, hermano, a partir de todo este tiempo no habrá paz en la tierra hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, hermano. Hasta que nuestro Señor Jesucristo haga paz. Mi paz os dejo. Lo único que tenemos nosotros es la esperanza de que el Señor volverá. Y eso nos trae tranquilidad. Eso nos trae a nosotros una esperanza que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Pero no habrá paz. Todo esto va empeorándose, porque son los dolores de parto, a punto de dar a luz. La gente tiene que madurar, la gente tiene que andar en niñerías, la gente tiene que dejar de jugar el evangelio, la gente tiene que tomar bien en serio esto. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote y sin enseñanzas. Dice, porque dejaron. ¿Cuánta gente ha abandonado el camino de Dios? ¿Cuánta gente se ha alejado de Dios? ¿Cuánta gente va cuando quiere? ¿Cuánta gente participa cuando quiere? A estos hermanos Dios los va a corregir. Los va a corregir porque dice que, hermano, porque dice Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieren con él. Hay gente que dice, Dios está conmigo aunque no se congrega. No, si Dios está conmigo. Mira, si usted no acá dice lo contrario. La Escritura dice que, hermano, que Dios ama a los que le aman. Si tú no amas a Dios porque no amas la palabra, así como dice la Escritura, tampoco Dios te ama. O no te ama como debiera. Porque la gente odia a Dios. Hermano, si tú no le sirvas a Dios, tampoco te va a servir. Si tú no buscas la bendición, Dios no te va a bendecir. Si tú no te entregas a Dios, no esperes que Él se entregue por ti, aunque Él ya lo hizo por medio de la cruz. Ya lo hizo, hermano. Por eso mucha gente ingrata. Pero si la gente deja al Señor, Él también lo hará. Si nosotros estamos con Él, Él va a estar con nosotros. Si nosotros buscamos al Señor, Él dejará que realmente lo encontremos. Mas si le dejares, Él también os dejará. Porque nosotros como tratemos a Dios, así también Él nos va a tratar. Eso es uno que está escrito, hermano, aquí en la palabra. ¿Y qué es lo que hicieron la gente? Tanto Israel también lo hizo, porque ese es el problema hoy, que Dios se los está disciplinando. El instrumento, el enemigo realmente del hombre no son las naciones, no son los hombres, es Dios, porque Dios está corrigiendo. Solamente que está usando de instrumento, está usando de vara a los demás. Porque en el pensamiento de Dios, hermano, solo hay salvación. Salvación de mi pueblo. ¿Por qué cree que Dios escuchó a Salomón? ¿Qué es lo que no había en el corazón de Salomón? Él no pedía por sus enemigos. Él no pedía por sus enemigos.
No había odio, no había rencor, pero nosotros cuando Dios, Señor, Señor, levántate con nuestros enemigos, defiéndenos, enseguida estamos pensando en un hombre. Y no sabes que ese hombre, esa mujer o lo que te está pasando realmente Dios lo mandó, o sea, Dios lo permitió, como en el caso de Job, para que se mantuviera fiel. Porque Job defendía una integridad que no tenía. Se creía justo, hermano, su propia opinión. Y Dios lo tuvo que corregir. Y por eso él llegó a decir en el mismo Job 42, dijo, de oídas te conocida, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento, dice, porque hablaba palabras que yo no mismo entendía. Hablaba maravillas, pero él no entendía. Me arrepiento, Señor, de decir cosas que no entendía. Pero cuántas cosas tuvo que pasar Job para entender que, hermano, que de oídas no se puede vivir, que no son los oidores, dice Santiago, los justos, sino los hacedores. Y dice que convirtió sus días en tribulación, para que se pudieran convertir de todo corazón. Entonces, tribulación también significa persecución. En el momento que dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, porque a ellos ya no era importante Dios adorarlo. Para ellos ya no era importante, hermano, ya no era importante el sacerdocio, la consagración personal. Y ya para ellos, para muchos también, porque mucho pueblo está matando, destruyendo a sus propios ministros. Mucho pueblo ya no les importa lo que dicen las escrituras, sino sus propias opiniones. A partir de ese momento, se convirtió el Señor en sus enemigos. Y dice la escritura que convirtió, en el Salmo 78, dice que Dios convirtió sus días en tribulación. Y tribulación significa enemigo. Significa humillar. En el momento donde el hombre se aleja de Dios, ya no anda conforme a la palabra, ya no es importante la consagración, ya no es importante, hermano, aprender de Dios, vienen muchas tribulaciones. Dios va a corregir a esa gente porque dejaron la obediencia, dejaron la adoración, dejaron realmente la santidad. Por eso adoración no es llegar a la iglesia, no, hermano, adoración es consagración. Es realmente hablar con temor, andar con temor. Por eso dice, la misma escritura nos enseña que los enemigos del hombre son los de su propia casa, son sus propias áreas, son sus propias tentaciones. Se les convirtió en un problema. Hay gente que no sabe qué es soberbia, hay gente que no sabe qué es orgullosa, hay gente que no sabe qué es arrogante, hay gente que no sabe qué es altiva. Para ellos no existe eso en su vida. No existe eso, por eso Dios los va a corregir, hermano, los va a humillar. Vea lo que dice en el libro de Isaías. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra nación pérfida y sobre el pueblo de ira le enviaré. Dice, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado lo de las calles, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigada y cortar naciones, no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es calno como Carquemis, Jamás como Arfad y Samaria como Damasco, como halló en mi mano el reino de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria, como hice en Samaria a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿No también haré así a Jerusalén? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice, había mucha idolatría. Mira, Israel no es lo que era antiguamente. Jerusalén no es lo que era antiguamente. Todos los proyectiles fueron enviados a Jerusalén, porque hay mucha idolatría en Jerusalén. Porque dice, yo levanté a Siria. Así como destruyó a Siria, fue un reino, hermano, donde destruyó
a muchas naciones, dice, así también lo haré con Jerusalén. Como hice con Samaria y a sus ídolos, haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de Asiria y la gloria de la altivez en sus ojos. Y Asiria, hermano, dice, Asiria representa a los gobiernos mundiales. Los asirios representan los poderes mundiales, los gobiernos mundiales. Pero dice que Asiria, hermano, su capital de Asiria fue Nínive. Y dice la escritura, hermano, que sus ruinas se hallan dentro del territorio de Irak. Entonces, hermano, Asiria está en Irak. Son la capital de Nínive. Asiria también significa héroe. Significa, hermano, paso. Significa, hermano, donde se traslada la forma española, hermano, lo que representa es que dice que el imperio dominado por los asirios era un imperio persa. Dice que el nombre llegó a ser sinónimo de gobierno imperial sobre esa región, de modo que los babilonios y más tarde los persas se convirtieron, dice, en gobiernos mundiales. Los persas es un lenguaje nacional en Irán y su lengua mayoritaria en Afganistán. Entonces, ¿dónde están los persas? Hermano, los persas, el persa son los de Irán. ¿Quiénes están haciendo hoy la guerra realmente a Israel? Los de Irán. Un instrumento que viene de Asiria. Los asirios harán un instrumento, hermano, que son el pueblo de Irán, los países árabes, dice, los poderes mundiales, serán entonces el instrumento de corrección para Israel, porque Israel dejó el sacerdocio, dejó, hermano, dejó, hermano, todo lo que es la ley, dejó el verdadero Dios, por causa de la mucha idolatría, pero también nosotros estamos ahí. Aquellos que se alejaron, se apartaron, dejaron de adorar, ya no andan conforme a la palabra, ya no buscan la consagración. También Dios, hermano, ¿qué es lo que va a hacer nuestro Señor? Va a corregir. Los va a corregir. Porque, hermano, Siria e Irán serán instrumentos, juntamente con los gobiernos mundiales, serán instrumentos para los israelitas, para los judíos, para que se arrepientan de haber dejado y abandonado el sacerdocio, la ley, los profetas. Dejaron la ley de la gracia, porque ellos piensan que son salvos por sus obras. Ellos necesitan la sangre de redentora de Cristo para ser salvos, como también nosotros. Todo lo que está pasando en Siria, Irán, todos ellos, los musulmanes, hermanos, realmente son instrumentos de corrección, son instrumentos del furor, son un instrumento de ira, pero luego destruirá el Señor a todos los que han causado pecado. No a los pecadores, sino a los que han causado pecado. Los que han destruido la tierra, los que han llenado a la tierra de maldad. Por eso, hermano, por cuanto las tribulaciones y las persecuciones harán que el hombre dé fruto y se meta en el sacerdocio, realmente para que el hombre pueda ser escuchado, para que el Israel pueda ser escuchado, necesita tener sacerdocio, necesita tener altar, como lo hizo este hombre de Elías. Porque en los días de Elías, querido hermano,
los Baales no pudieron hacer que descendiera el verdadero Dios, ni los de Acera pudieron hacerlo. Por más que hacían cultos, por más que hacían, hermano, no pudieron demostrar que ellos tenían al verdadero Dios. Por eso, ¿qué es lo que hizo Elías? Elías restauró el altar, reparó el altar. Y si no hubiera Elías restaurado ese altar, hermano, la presencia de Dios no hubiera respondido. Por eso, cuando venga el Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a ver realmente que nosotros reparemos nuestro altar. No es escuchado a la persona, hermano, que no repara su vida, que no pone en orden su vida. Por eso a muchas personas, querido hermano, están pasando por muchas cosas. No podemos ser cristianos de boca. Romanos 2 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La corrección, aquí está hablando de corrección. Aquí está hablando que hay gente que no piensa que, hermano, que Dios, hay un instrumento de ira. Dios va a usar a cualquier hombre, a cualquier persona, a cualquier cosa, hermano, para corregir la vida del hijo, porque si no es considerado un bastardo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ya sacerdocio. No hay obediencia a la palabra. No hay una consagración seria. No tiene adoración, no tiene comunión, no tiene relación con Dios. Por eso vas a ver que le pasan esto, le pasa lo otro, le pasa lo otro. ¿Por qué? Porque convirtió el Señor en días de persecución, en tribulación. Por eso la misma Escritura dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero luego dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y el judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Israel está pasando todo eso? Porque no obedece. Ha dejado el sacerdocio, ha dejado la ley, ha dejado el altar. Hermano, porque Dios cuando le enviaba profetas, los mataban. Por eso dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y los que están bajo la ley han pecado por la ley también, tanto para ellos como para nosotros. Hermano, si hacemos lo malo, ¿cuál es lo malo? En dejar de tener una relación con Él. No hay acepción de persona que dice, aparecerá la mano justiciera de Dios, aparecerá, hermano, aparecerá una corrección, porque el hombre dejado el sacerdocio no puede escuchar Dios al hombre que se ha desconectado del Espíritu. Y la única manera de hacerlo regresar, la única manera de que ellos corran hacia el altar, es que empiecen a tener problemas. ¿Cuánta gente no se ha olvidado de Dios, se ha alejado de Dios, pero apenas se empiezan a llenar de problemas, enseguida buscan a Dios? Eso dice en el Salmo 78. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. En el 31, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por lo tanto, consumió en sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redención. Estaba yo escuchando a un judío y los judíos dicen que la única manera de purificarse de sus pecados es que se levanten en armas, es que usen la espada para vengarse de sus enemigos. Dice que de esa manera ellos se limpian de sus pecados, levantándose en armas. Y por ellos están aferrados, de hermanos, de que la única solución de que ellos puedan estar en paz es que maten a todos sus enemigos. Y no se da cuenta que es Dios, es quien levantó a sus enemigos, hermanos, para
para corregirlo. Mira, Israel no va a ser destruido, Israel no va a ser muerto, porque Dios no quiere matarlos, Dios no quiere destruirlos, Dios quiere salvarlos. Que se acuerden que hay un Dios de ellos, que se acuerden el Dios de Abraham, que se acuerden del Dios de Isaac, que se acuerden del Dios de Jacob. Y lo que Dios quiere es que a través de las tribulaciones, a través de las situaciones, tú te acuerdes que tienes un Dios. Pero mucha gente se ha olvidado del Señor. Entonces Dios va a levantar instrumentos. Y a veces cuando la gente está así, entonces dice: Señor, pelea por mis enemigos, como diciendo: destruye a esa persona que me está haciendo mal. Destruye a esos hombres que no me hablan mal de mí. Destruye esto porque lo que me está pasando es por culpa de ellos. No, es porque el hombre se ha desconectado de Dios. Es porque el hombre ya no tiene comunión con la palabra, ya no tiene ninguna relación con el Espíritu, ya no hay un sacerdocio, ya hay una consagración. Entonces Dios levantará tribulación, entonces levantará Dios angustia para todo aquel que hace lo malo. El único enemigo de Dios, del hombre, es él mismo. Pero hay otro enemigo que tiene el hombre. Es Dios, hermano. Y no es porque Dios nos odie. Enemigo es porque Él no puede entender cómo Israel lo haya abandonado, lo haya dejado. Por eso usted ve en el Salmo 78, dice que ellos se volvieron infieles, le dieron la espalda a Dios. Dice que murmuraban contra Dios, dice que se rebelaron contra Dios, dice que se olvidaron de Él. Y solamente los hacía volver con tribulación y angustia, en vanidades. No les salía nada bien. ¿Por qué una persona todo el tiempo está en guerra? Porque está desconectado de Dios, hermano. ¿Por qué a una persona le viene de todo? Porque está desconectado de Dios. Ya no hay obediencia, ya no hay temor, ya no hay santidad, ya no hay consagración, ya no hay vida en el Señor. Y por esa razón el hombre, hermano, está en dolores de parto, como la tierra está en dolores de parto. Porque tienen que haber los hijos, tienen que madurar. Los hijos tienen que tomar bien en serio su relación para con Dios. Tienen que tomar bien en serio su relación con el Espíritu, su relación con el Padre. Quien realmente está luchando contra el hombre es Dios. Está corrigiendo a sus hijos. Porque el hecho a gente a veces porque aquí lo que dice, hermano, que Dios le estaba hablando a los hijos. Dice que estaban acumulando ira para el día de la ira. Arrepiéntete, deja tu pecado. Y acá dice, hermano, de que ellos no entendieron eso, porque piensan que sus hijos ya son salvos, piensan que sus hijos ya no tienen por qué sufrir, que lo que le están pasando es porque dice que es hijo de Dios. Eso es aparte. Pero nuestra relación íntima con Dios, muchas cosas nos pasan, porque hay gente que vive alejado de Dios, vive alejado del Cristo. Se acuerda de Dios cuando tiene problemas, se acuerda de Dios cuando está enfermo, se acuerda de Dios cuando le pasa algo. ¿Por qué le está pasando tanto? Porque es una corrección, porque es una disciplina de parte del Padre, porque hace evidenciar que el hombre dejó de adorarlo, dejó de pasar noches, dejó de pasar momentos con Él, dejó de ser obediente, de tener un compromiso serio, hermano, dejó la santidad. Dejó, hermano, el compromiso de apartarse para Dios, entregarse para Dios. Por eso todo el tiempo están enfermos, por eso todo el tiempo le pasa esto, todo el tiempo le pasa lo otro. Porque es Dios corrigiendo. Es Dios corrigiendo, hermano. Así que todo lo que ves en este tiempo, Dios levantó a los asirios, Dios levantó a Irak.
Yo le perdono a Irak, Irán, a los países, dice, y a los gobiernos mundiales contra Israel. ¿Por qué razón? Porque, hermano, porque estaban sin Dios, sin el verdadero Dios, estaban sin ley, estaban sin sacerdotes. El pecado de Israel es que Dios no los escucha, porque hasta que ellos vuelvan al sacerdocio, para que entiendan que la clave de nuestra vida está en la intimidad con Dios, que nuestra vida está en la obediencia con Dios, que nuestra vida está en una relación directa con el Espíritu. Desde ese momento hasta que ellos no restauren, hasta que nosotros no restauremos el altar, realmente un compromiso, no vamos a ser escuchados. Y la vida del creyente va a ir de mal en peor. No, acá no dice que va a venir paz, dice que aquí que va a venir angustia. Todo este tiempo habrá calamidades, habrá desastres, habrá guerras, habrá pestes. No esperemos nada bueno hasta que el hombre, hermano, entienda que los hijos de Dios, el clamor de Dios tiene que subir, porque se ha apartado de Dios, porque se ha alejado de Dios, porque se ha olvidado de Dios, porque ya no busca la palabra, porque ya no busca la intimidad en oración, porque ya no tiene obediencia. Entonces va a entender por qué están pasando las cosas. Dios levantará instrumentos para corregir a los hijos. ¿Cómo está tu relación con el Señor, hermano? Si tú no conoces al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Vuelve a los pies de Cristo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Dile, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor, de estar lejos de ti. Dile, Señor, sana mi vida. Restaura mi vida. Restaura mi matrimonio. Hermano, porque muchas cosas han pasado. Porque el hombre se ha desconectado. Se ha confiado tanto. Bendito Dios, hermano, que en esta mañana puedas restaurar el altar. Hasta que Israel no ha edificado su templo. Ni tampoco, hermano, los sacerdotes están en función. Están clame, pero no hay sacerdocio. Así están muchos de nosotros, así estamos. Así está mucha iglesia, así está. Con mucho ruido, pero sin sacerdocio, sin obediencia a la palabra, sin realmente una manifestación seria del Espíritu Santo. Solamente vivir de palabras y sin una relación importante de nuestra vida. Querido hermano, restaura tu vida. Restaura ese altar para que descienda el verdadero Dios, como lo hizo Elías. Y para que Elías dijo algo, Señor, si en verdad soy tu siervo, si en verdad tú me levantaste, si en verdad soy un sacerdote del altar, Señor, que descienda. Ahí demostró Elías que él tenía la verdadera palabra, él tenía la verdadera ley, él tenía la verdadera Espíritu de Dios estaba sobre él. Él demostró. Los Baales y los Aseras no pudieron demostrar. Baales significa gobiernos. Señor, maestro, esposo. Aseras representan las religiones. Ni los gobiernos, ni las religiones pudieron demostrar que ellos tenían el verdadero Dios, que ellos no tenían el sacerdocio, no tenían sin ley, solo los hijos de Dios. Pero hasta que no lo restauró Elías, no descendió el fuego y demostró quién era realmente el que tenía al verdadero Dios. Haz que descienda fuego, haz que descienda la presencia de Dios en tu vida, hermano. Entonces verás que Dios destruirá todo gobierno, toda religiosidad sobre la vida de nuestra vida y en la vida de los gobiernos. Por eso yo creo en lo personal que cuando Cristo venga, vendrá como sacerdote, porque va a venir a sentarse en el templo. No va a venir no solamente para que ahí entonces reine, se va a cumplir que seremos reyes y sacerdotes. Va a estar no solamente como rey, pero también estará ministrando en su bendito templo. Prepárate, hermano,
Prepara tu corazón. Tribulación y angustia para todo aquel que se ha apartado y alejado. Tribulación y angustia para aquel que, hermano, anda en la idolatría, anda en la carne. Tribulación y angustia para aquel que no se comporte como un sacerdote, no se consagre. Tribulación y angustia para aquel que no obedezca. Lo mismo que está pasando con Israel. Que Dios te guarde en esta mañana, hermano, y que tengas una relación con el Señor. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete a las cosas bien. Ponte a cuentas, querido hermano, ponte a cuentas con tu hermano, ponte a cuentas con todos, sobre todo con nuestro Padre Celestial. Con tu pastor, haz las cosas bien, hermano. Haz las cosas bien, porque a los hijos que son hijos los van a corregir. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias, hermana Yuli, que yo le guarde. Leimari, yo les bendiga. ¿Quién sabe de dónde es hermana? Leimari, está raro su nombre. Angélica Paredes, yo les bendiga, yo les guarde. Cristian Cruz, yo les bendiga. Pérez de González, yo les bendiga, queridos hermanos. Allá Verónica Rodríguez, bendiciones, querida hermana, allá en Coahuila. Saludos a los hermanos en Coahuila. Ayúdenos a compartir en Tierra de Sables, allá en Querétaro, nuestro pastor. Allá Jorge, yo les bendiga, hermano Pérez de González, yo te bendiga, Cielo, yo les bendiga a todos. Joana May, bendiciones, hermana, yo les bendiga. A mi esposa Esmeralda, yo les bendiga. Jessica Díaz Empalizada, Chaparrita Balán, yo les bendiga. Saludos y muchas gracias allá Empalizada, Dios te bendiga. Gracias a todos, queridos hermanos, muchas gracias por estarnos apoyando. Que Dios le guarde y que realmente restaures tu vida, tu relación para con el Señor, y ordena tu vida, porque Dios ya está corrigiendo, hermano, a los que van a ser maduros, a los que van a realmente a consagrar su vida con el Señor. Que Dios te guarde, ayúdenos a compartir, denle like a la página y les esperamos hoy viernes a partir de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, hermano, aquí por Santa Isabel. Hermano, les esperamos, visítenos, y que nuestro Padre Celestial, hermano, envíe su Santo Espíritu en esta mañana sobre nosotros, podamos ser unos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y donde quiera que estés, congrégate, busca una iglesia donde se habla de la obediencia, el temor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que van a ver el video, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones, hermano.